Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el nombre de Orson. Con la conducción de Mariano González. En el nombre de Orson. 5 años defendiendo tus intereses. En el nombre de Orson. Esto es En el nombre de Orson. Mi nombre es Mariano González. Estamos desde FM Freeway para toda la red de medios del oeste y también en nuestro podcast. Vamos a comenzar hablando acerca de una charla que tuvieron tanto el periodista Fantino, Alejandro Fantino, con Jorge Asís, el tan polémico Jorge Asís, que cada tanto tiene algunas verdades realmente muy interesantes para decir y estuvo en los últimos días en el programa de América Televisión. Vamos a escuchar qué es lo que decía, a los temas a los cuales se refería tanto como FMI y uno de los más importantes, que es la recesión que se viene en este panorama económico. Lo escuchamos entonces a Jorge Asís con Alejandro Fantino. Dale. Lo que viene es, pero por favor, hermano, yo no vengo a engrupir a la gente, y menos a esta hora. ¿De qué estamos hablando? Se viene una recesión atroz, se viene un descenso de la actividad. ¿De qué hablamos? Y vos querés que tranquilamente la gente que vaya a ser la afectada, se quede quieta. No, pero la palabra atroz es muy fuerte. Es atroz la que se viene y lo saben, y serían muy torpes, te diría, o estarían no preparados los funcionarios si no lo supieran eso. Yo no sé, en el picnic que hicieron ayer en el Centro Cultural Kirchner, todos los gabinetes, toda esta cuestión, si no dicen esto, muchachos, viene una brava. ¿Qué te crees que es el ajuste? Esto no es chiste, estás con esta tasa, estás con este problema de dólares, se te llevan los dólares. Anda con una vía a Brasil, a San Pablo. No podés estar siempre a favor de la policía, hermano. No estoy a favor de la policía, estás a favor de la policía. No, y vos no podés estar a favor de un delincuente que te cortó una vía, entonces, Jorge. Estoy a favor no me lleves ese paroxismo, no estoy a favor de la policía. Interpretá interpretame hay una vos. Cuestión de poder en el medio. Ya lo sé, te tomo la cuestión de poder. Entonces, pero esto es lo que tenés acá. No soy pro policía, soy pro país normal. Diciendo, bueno, estás pro país normal, negro, aguántatela. Esto no es un país normal. Y cosas elementales. Y esto es para el ministro también Aranguren. El agua, la luz, el gas, el transporte son conquistas sociales en la Argentina. Bueno, la apreciación de Asís sobre Fantino acerca de que siempre está a favor de la policía, más que interesante, pero nos vamos a detener en lo otro, en el tema de la recesión, ¿no? Esto es en lo que hace mucho hincapié Asís, al menos en esta ocasión, ¿no? La recesión que se está por venir, ¿no? El contexto económico es lo que está indicando, y no lo dicen los periodistas económicos ni de Página 12 ni de Tiempo Argentino, lo dicen muchos periodistas con las ideas y los valores más cercanos a lo que puede ser el espacio Cambiemos. Al respecto, el periodista Carlos Pagni, periodista del diario La Nación, estuvo en el canal de La Nación Más, dio datos realmente alarmantes, preocupantes, acerca de la modificación de un decreto que daría lugar a represiones cada vez más duras. Sí, al menos estas son las palabras que utilizó el periodista de La Nación, Carlos Pagni. Lo escuchamos, dale. Anoche hubo una reunión en Olivos, de la que participó Fulvio Pompeo, que es, te diría, mano derecha de Marcos Peña para todo lo que es el área de defensa, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, Eugenio Bursaco, viceministro de Seguridad. Ignoro si había alguien más. ¿De qué se está hablando en esa mesa? De modificar el decreto 727 de Nilda Garré. ¿Qué establecía ese decreto? Que las Fuerzas Armadas solo pueden estar no solo no se pueden meter en temas de seguridad interior, solo pueden repeler ataques de ejércitos estatales. Esto quiere decir que si hay un ataque terrorista no lo puede repeler, porque no es un ejército estatal. ¿Sí? Una muralla china muy importante entre el mundo de la seguridad y el mundo de la defensa, muy lógico en un país con una larga tradición golpista, donde las Fuerzas Armadas intervenían en la seguridad, bueno, con desaparecidos, etcétera. Ahora, hay quienes cuestionan esa división y te dicen, mirá, esa división es ridícula.
¿Esto qué quiere decir? Que están discutiendo la posibilidad de modificar este decreto. ¿Para qué? Para que las Fuerzas Armadas puedan prestar algunos servicios de seguridad que liberen gente de las Fuerzas de Seguridad para sus cometidos de seguridad. Por ejemplo, esto es lo que están pensando. Ahora después vamos a ver cómo se va a interpretar esto que están pensando, que tiene que ver con tu pregunta. La central Atucha, la central nuclear, ¿quién la custodia? La custodia, supongamos, Gendarmería. Bueno, liberemos Gendarmería de esa tarea, que esos gendarmes vayan a recorrer los barrios del conurbano, claro, o vayan a pescar bandas de narcotráfico, y mandemos un grupo del ejército entrenado para eso, para prestar el servicio de seguridad en Atucha. ¿Es necesario que sean gendarmes obligatoriamente los que están en los puestos de frontera para controlar la frontera del país? ¿O esos gendarmes podrían estar abocados a tareas de seguridad más activas y poner también ahí militares? Lo mismo vale para muchas actividades que lleva adelante la prefectura. Entonces, ¿no será que el gobierno está pensando en una mega recesión que implica ir a reprimir más duramente? Y por eso está pensando en que haya gente del ejército y de la marina que libere capacidad ociosa o personal de las fuerzas de seguridad para encarar este horizonte de recesión económica. Bueno, en este contexto económico, con estos pronósticos económicos, luce como un gobierno que se prepara para ser un poco más duro. Evidentemente se vienen momentos de tensión y particular atención a lo que pueda suceder en la calle. En los últimos días hubo una manifestación realmente enorme en cuanto al número, ¿no? Y obviamente al contenido que tenía que ver con el Fondo Monetario Internacional, el rechazo al Fondo Monetario Internacional. Luego vamos a hablar un poco más en detalle al respecto, pero bueno, lo que dice y lo que pone de manifiesto acá Carlos Pagni es, bueno, se van a quitar, a designar militares a zonas que antes estaban de alguna manera ocupadas por gendarmes o fuerzas federales. Bueno, van a ser reemplazados por los militares que en este momento están con mucha capacidad ociosa, de acuerdo a las reglas actuales, a las actuales normas que rigen. Entonces van a disponer de más gendarmes y en este contexto económico, ¿sí? Según el periodista Carlos Pagni, se necesitan obviamente más fuerzas para contener el descontento social, léase como represión. Y obviamente este gobierno ya tiene antecedentes bastante lamentables al respecto de este tema, ¿no? Llámese Santiago Maldonado o Rafael Nahuel, entre tantos otros casos. Vamos ahora sí al tema del Fondo Monetario Internacional, o lo que fue la previa en realidad, porque esto nace a través de una convocatoria de la Asociación Argentina de Actores. La previa a la marcha contra el FMI empezó siendo una marcha, como les decía recién, de actores. Al menos eso es lo que trataban de instalar los medios de comunicación, ¿no? Estaba ninguneada porque pensaron que iba a ser algo marginal, si se quiere, y cuando vieron la cantidad de adhesiones que empezó a tener la marcha, esto se transformó en marcha opositora, ¿sí? Se le corrió el rótulo de marcha de actores como marcha opositora. Esto decían algunos periodistas de América, como Débora Plager, Pablo Dugan y Mariano Yudica, ¿sí? Previo a lo que fue la gran marcha. Hay una marcha convocada por actores. Sí. Toquemos ese tema. El 25 de mayo, un día que es para otra cosa. El 25 de mayo, mañana es. Mañana el obelisco. No, sí, contra mañana las hace la marcha. negociaciones del gobierno y el FMI, sí. No, pero le vea. No es el día Alejandra Darín sigue siendo Alejandra. Se viralizó aparte de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, y muchos actores hicieron un video y lo publicaron en sus redes sociales. Hay un editorial durísimo hoy de Luis Majul que dice: los nuevos dueños de la verdad trabajan para Cristina y para los Moyano. Yo te voy a decir algo. Opa. Ellos hablan de patria. La patria es un concepto sentimental, no tiene una definición jurídica. Y casualmente, Cristina, ¿dónde trabaja? ¿Cuál es su búnker? El Instituto Patria. Ellos son los dueños de la patria, ¿no es cierto? Haces algo que no me gusta, está en peligro la patria. Me parece un concepto peligroso. No, se puede, tampoco se puede manifestar en contra del FMI, por supuesto. Puede decir que la economía está mal. Y es recontra varios y todo. Pero el 25 de mayo, ahí. ¿Quién es el dueño de la patria? ¿Quién dice que es la patria? ¿Quién dice que está en peligro la patria? Y porque el populismo siempre utiliza estos conceptos sentimentales, como patria, por ejemplo. Sí. Por eso Cristina le puso Instituto Patria a su búnker, ¿no es cierto? Y entonces te corren con lo de la patria. La patria es demasiado importante para usarla así. Y en el medio, por supuesto, un Luis Majul bastante enojado con Pablo Echarri, ¿sí? En realidad porque
porque finalmente el actor terminó teniendo razón sobre algo que Majul había dicho en noviembre del año 2015. En noviembre del año 2015, Luis Majul, de alguna manera, ninguneó, ¿sí? Lo rebajó al actor Pablo Echarri, ¿sí? Porque Pablo Echarri en aquel entonces decía que si ganaba Macri, volvíamos al Fondo Monetario Internacional. Majul lo tomó realmente como algo poco probable y lo dejó muy claro en su programa La Cornisa allá por noviembre del año 2015. Lo escuchamos. Los agitadores oficialistas quieren hacerle creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes que, de producirse todas juntas, podrían hacer desaparecer a la Argentina. Desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad, hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos, hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Desde la quita, dicen los fantasmas mentirosos, de todos los planes sociales, hasta el despido masivo de decenas de trabajadores del Estado. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario. Lo dijo Pablo Echarri. Con respeto, Pablo, yo te tengo respeto y cariño personal. ¿Qué conocimiento tenés para hablar de eso? El Fondo Monetario que se van a venir a instalar acá. En los últimos días, el periodista realizó una nota para Infobae que era titulada Los nuevos dueños de la verdad, ¿no? Nombrando a Pablo Echarri, algunos sindicalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en los últimos días también este archivo empezó a ser publicado en varios portales y también en varios programas de televisión comenzó a ser utilizado. Esto obviamente enfureció al periodista y salió con los tapones de punta, claramente. Ustedes nos pueden seguir en Facebook, nos siguen como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. No nos temen por lo que decimos, nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente, revisando nuestro archivo. En el Nombre de Orson, 5 años defendiendo tus intereses. El jefe de gabinete Marcos Peña estuvo en el Congreso brindando su informe. María Cristina Brites es diputada del Frente para la Victoria de Misiones y realmente nos ahorró el trabajo de buscar un archivo, ¿no? Ella lo tenía en su celular, ¿sí? Y lo puso ante Marcos Peña desnudando algunas mentiras que había dicho el jefe de gabinete acerca de la provincia de Misiones en el informe anterior, meses atrás, ¿no? Dio un dato falso y la diputada sacó el celular y se lo mostró a Marcos Peña, el cual quedó con una cara realmente atónita. Vamos a escucharlo, el momento que se vivió entonces en el Congreso entre la diputada de Misiones y Marcos Peña. Les molesta este cartel porque saben que es verdad. Les duele porque saben que es verdad que Mauricio Macri les mintió. También les mintió a muchos de ustedes. Marcos Peña Brown, quiero saber si por sí o por no se va a vetar la ley para frenar los tarifazos. La inflación va a ser lo más fácil de resolver. No va a haber ningún adulto mayor en la pobreza. No vamos a ajustar y hay que generar trabajo y cuidar nuestras pymes. Y en esto me quiero detener porque se lo pregunté hace casi un año por las pymes, por el artículo 10 de las pymes de fronteras y usted me contestaba esto. Mentira. Pero en Misiones aumentó el empleo privado. Y dentro de eso está claro que hay situaciones de comercio que mejorar, y lo hemos hablado muchas veces, hemos dado la cara, hemos ido a posadas, hemos planteado políticas como fue el ITC en su momento, que fue reclamado y fue implementado. Y seguiremos trabajando en consensuar la herramienta del artículo 10. Usted mintió con el ITC diferenciado. ¿Quiere que pase de nuevo? No, diputada. Ah, bueno, porque la pasamos, ¿eh? Queremos ir escuchando las mentiras. Usted mintió con el ITC diferenciado porque no se aplica más en la provincia de Misiones. Usted mintió con la generación de la suba de empleo privado porque hay cientos y cientos de comercios cerrados. Y usted está mintiendo con la reglamentación del artículo 10 porque todavía no se ha reglamentado. Y le pregunto, ¿usted sabe de qué se trata la reglamentación del artículo 10? Porque fue Mauricio Macri a mi provincia y se lo preguntamos y no sabía. Y dijo, no sé de qué están hablando. Encima de un presidente mentiroso tenemos un presidente ignorante que ignora lo que pasa en las economías regionales de todos los argentinos. Seguinos en Instagram, @Orson_radio.
Bien, un 25 de mayo bastante particular vivió la República Argentina. Más allá de la celebración patria, sucedieron algunos acontecimientos más que interesantes. El presidente comenzó el día, ¿sí?, en la Catedral Metropolitana, en donde escuchó una homilía que realmente lo dejó bastante incómodo. Se lo notaba tenso, ¿no? Con el cardenal Poli, Mauricio Macri, bastante incómodo. Estaba con el bastón presidencial que lo movía de un lado a otro, porque vertió palabras realmente fuertes frente al presidente de la nación. Pero enseguida nos vamos a meter en ese tema. Vamos a escuchar entonces un poquito antes qué era lo que sucedió en ese día, ¿no? Con respecto a la marcha contra el Fondo Monetario Internacional, convocada por actores, a donde adhirieron varios sindicatos y organizaciones sociales y gente de a pie, por supuesto, que había muchísimos. Vamos a escuchar entonces cómo fue el acontecimiento. Vamos a escuchar al sindicalista Sergio Palazzo, representante de la bancaria, y a Estela de Carlotto, representante de Abuelas de Plaza de Mayo. Esto es lo que pasaba entonces aquel 25 de mayo, hace algunas horas nada más. Dale. 1 millón de personas han salido a las calles en protesta contra un posible acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. A la manifestación, que transcurrió bajo el lema "La patria está en peligro", se unieron tanto los partidos políticos y sindicatos como varios personajes de la cultura. Expresar la alegría de ver a tantos compatriotas en la calle un 25 de mayo. Nosotros venimos a celebrar esta fecha patria primero, y segundo, venimos a expresar con claridad nuestro desacuerdo con las políticas que lleva adelante este gobierno, entre ellas su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pedimos por la derogación de la ley previsional que afectó a muchos jubilados, a prácticamente todos. Pedimos también porque no se ha tratado un proyecto de flexibilización laboral en el Congreso y que se mantenga el poder adquisitivo del salario y los derechos de los trabajadores. Y claramente creemos que todo el conglomerado de argentinos que está citado hoy acá expresa ese sentimiento de bronca contra el tarifazo que no se puede pagar y contra la política económica del gobierno. Bueno, sí, por supuesto, las abuelas convocamos, fuimos parte, hemos salido exhibiendo carteles de invitaciones, en fin, alentar a la gente a que acompañe esta maravillosa idea que la mayoría de los sindicatos y parte de la población activa pensó como una idea maravillosa de protesta, una protesta siempre en paz y necesaria. Los organizadores han leído un documento que rechaza este préstamo, ya que supondría un mayor endeudamiento para la nación. Además, se han opuesto al aumento de tarifas de los servicios públicos. La movilización coincide con el aniversario de la llamada Revolución de Mayo, que abrió el proceso de independencia del país. Argentina empezó a negociar un crédito del FMI a principios de este mes, el primero en 15 años. Esto generó una ola de protestas ciudadanas. El gobierno justificó este paso por la inflación del peso frente al dólar, que batió su récord histórico. Más de 500.000 personas allí en el Obelisco, en una semana en donde se había invisibilizado bastante la marcha federal docente, que realmente fue multitudinaria. Se le sumó a esta marcha multitudinaria en el Obelisco, totalmente invisibilizada por los medios de comunicación. Enseguida vamos a repasar algunos casos en particular. Vamos a escuchar al cardenal Poli, ¿sí?, que horas antes estuvo con Mauricio Macri, y en la homilía realmente le tiró unos mensajes elípticos, si se quiere, al presidente de la nación, ¿sí?, porque estuvo hablando acerca de saqueo. Es el nombre de una autoridad entre los recaudadores de impuestos que aparece en la Biblia. El de saqueo era un oficio despreciable porque la mayor parte del dinero que recaudaban iban a parar a las arcas romanas, no sin retener una buena parte de los impuestos, de modo que se enriquecían notablemente. Entre otras cosas dijo el cardenal Poli, pero lo vamos a escuchar a continuación. Dale. El personaje aparece por única vez en los evangelios y San Lucas lo presenta como un hombre muy rico y jefe de los publicanos. Sin sentimientos religiosos, los publicanos eran indiferentes al patriotismo de sus conciudadanos que luchaban por obtener la libertad de su pueblo humillado. Estas y otras actitudes les valieron el desprecio popular y eran considerados grandes pecadores. El evangelista San Lucas nos da una advertencia con este ejemplo.
La indiferencia y el egoísmo de los ricos frente a la miseria de los pobres no pasan inadvertidos a los ojos de Dios, que sí se acuerda de los pobres y no olvida su clamor, dice el Salmo 9. Me detengo en estas palabras, ¿no? Eran indiferentes al patriotismo de sus conciudadanos que luchaban por obtener la libertad de su pueblo humillado. Esto decía el cardenal Poli horas antes de la marcha multitudinaria en el Obelisco. Estas y otras actitudes les valieron el desprecio popular y eran considerados grandes pecadores, enfatizó el cardenal Poli, ¿sí? Esto fue, como les decía, apenas horas antes de la marcha multitudinaria en el Obelisco. Sin embargo, los portales, minutos después de las palabras del cardenal, empezaron a titular porque se detuvieron en otro tema realmente importante, como es el caso del aborto. Pero, por supuesto, uno no puede esperar otra cosa de la Iglesia Católica al momento de pronunciarse sobre este tema. Pero le quitaron importancia a estas palabras que nosotros rescatamos recién a través del audio, que realmente eran importantes porque cobraban otra significancia en el día en el que estaban siendo enunciadas, ¿no? Pero bueno, los medios como TN tituló Macri en el Te Deum, Poli pidió por la unión de los argentinos y rechazó el aborto. El diario Clarín titulaba en el Te Deum, Mario Poli rechazó el aborto, la defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, perfil en el mismo sentido. Poli contra el aborto, la defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, prácticamente calcado al título del diario Clarín. Y el diario La Nación decía: Francisco nos enseña que la defensa del no nacido debe ser clara, firme y apasionada. Títulos prácticamente calcados en cada uno de los principales portales de noticias de la República Argentina, que estaban obviamente ninguneando o restando la importancia a las otras palabras que le estaba diciendo el cardenal Poli al presidente de la nación, ¿no? En su propia cara le estaba diciendo de cómo le estaba dando la espalda al pueblo, ¿no? Cuando en el Obelisco había una concentración más, pero más que importante, rechazando al Fondo Monetario Internacional y obviamente defendiendo la soberanía de la República Argentina. Un Macri frío, distante, muy alejado del pueblo, con una Plaza de Mayo totalmente cercada y cerrada por la policía. Fue una imagen muy triste, un Macri muy, pero muy solitario, ¿no? Esa es la sensación que a uno le queda. Y luego de ahí se fue a la Quinta de Olivos a comer locro con las vecinas de Olivos. Bueno, realmente, ¿no? Otra imagen de un presidente totalmente alejado de la realidad del pueblo. No hubo ningún acto importante, grande, con algún momento festivo, si se quiere, conmemorando el Día de la Patria. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, nos buscan como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson, quinta temporada. Seguinos en Instagram, @Orson_radio. Seguimos con la misma línea, ¿no? Porque Gerardo Romano, el actor Gerardo Romano, que forma parte y estuvo en la marcha contra el Fondo Monetario Internacional, estuvo con Luis Majul defendiendo la postura de los actores y obviamente el discurso que brindaron los actores. Se leyó un documento firmado obviamente por varios sindicatos en donde mostraban una postura firme contra el Fondo Monetario Internacional. Bueno, fue con Luis Majul y Majul la terminó pasando muy mal. Lo escuchamos, dale. Vos hiciste una editorial que fue de las más flojas que he escuchado. Yo admiro tu... Pero yo te digo, como actor, yo te recuerdo y lo lees muy bien. Déjame que me quedan 3 renglones y después te... Sí, mi poesía mezcla. Sí. La patria peligra cuando se intenta condonar la deuda del correo, la deuda del presidente, por 70.000 millones de pesos. Sí. Cuando se modifica por decreto reglamentario la ley de sinceramiento fiscal. Sí. ¿Te acordás? Sí. Vos sabés que, esto te lo digo como abogado, vos no sos abogado, ¿no? No soy Te explico, los decretos reglamentarios, las leyes, cuando las emite el Poder Legislativo, hay un decreto reglamentario que tiene que reglamentar esa ley. Okay.
esa reglamentación no puede alterar el espíritu de la ley. No, está bien, la ley quería que los parientes no pudieran blanquear, cosa que sí pero hizo. Salió sin los parientes. Sí, pero el decreto lo puso. Sí, pero no sabías cuánto blanqueó el pariente del presidente. Sí, yo tengo todos los números. Pero espera, Gerardo, ya está. Ya termino. La patria se peligra cuando se estigmatiza a todo el sindicalismo argentino. Y sabes qué, tienen razón Acosta y tiene razón todo ese sector en opinar, en exhumar los bolsos de López, a quien le deseo una pronta restitución. Los bolsos de López, en agitarlos, porque López fue un hijo de puta, un ladrón, un delincuente, una mierda de persona, un pésimo funcionario. No fue López solamente, ¿eh? No sé quién más. Cuando diga la justicia, quién más, para arriba, para abajo, para el costado lo voy a execrar tanto como a López. Pero lo que sí quisiera saber es por qué motivo, a 2 años de estar en cana, López no habla. López tiene afasia. José López, Sí, José López. Tiene afasia. ¿Y por qué quisiera saber? Porque quisiera saber a quién beneficia su silencio. Si a Mauricio Macri o a Cristina Fernández. A mí me parece que a Cristina Fernández. ¿Sí? ¿Quién tiene offshore afuera, sociedades offshore afuera? ¿Macri o Fernández? Pero espera, vos sos abogado. Las sociedades offshore que yo repudio. Espera, primero. Son una mierda. Se usan para evadir impuestos. Dinero del narcotráfico. Pero a veces, cuando pones tu plata en el banco, estás poniendo la plata. ¿Te puedo pedir un favor, Gerardo? No me grites porque yo no te estoy gritando. ¿Te estoy gritando? Sí, está gritando. Que a mí me llamaba la atención cómo gritaban ellos y ustedes y vos recién usaban el tono. Sí, porque queríamos que lo escuches vos. En el nombre de Orson, 5ª temporada. En el nombre de Orson. Entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora. Palabras autorizadas. En el nombre de Orson. 5 años defendiendo tus intereses. Hay una simple razón por la cual el Fondo Monetario Internacional en la América Latina es una mala palabra prácticamente. Esto queda muy de manifiesto cuando el gobierno manda hacer encuestas acerca de cómo percibe la gente la llegada del Fondo Monetario y todas le dan absolutamente negativa, ¿no? Más del 76% de rechazo tiene la gente a que vuelva el Fondo Monetario Internacional a intrometerse en la política local, en la política doméstica. Y esto es algo que atraviesa a América Latina. Vamos a escuchar la palabra de algunos expresidentes. En el caso de Evo sigue siendo el presidente de Bolivia, Evo Morales. Caso de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, y Hugo Chávez, expresidente de Venezuela. Todos hablando acerca de la injerencia que tiene el Fondo Monetario Internacional en la América Latina y por qué hay que mantenerse alejado. Yo llegué a la presidencia. El Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. Ellos son los que decidían políticas económicas y les chantajeaba a gobiernos, les condicionaba a gobiernos. ¿Y cómo los chantajeaba? ¿Cómo los condicionaba? Si le falta a este presidente de Bolivia unos $30 millones, decía, te presto $30 millones a cambio de la privatización de los servicios básicos. Vengan a darnos su ayuda, entre comillas, con todas las restricciones y sus condicionamientos para garantizar que entran por un lado los dólares del Fondo Monetario y el Banco Mundial al país y por otro lado salen a pagar la deuda a los bancos privados o a los acreedores privados que tienen tenedores de bonos. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive amenazando a países como la República Argentina en una imitación que quiso hacer la titular del Fondo Monetario Internacional con un partido de fútbol, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. Yo quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto no es un partido de fútbol, que esto es la crisis económica y política más grave que se tenga memoria desde la década de los años 30. Mi país no es un cuadro de fútbol. Es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones. El Banco Central no era independiente. Dependía del Fondo Monetario. Las políticas económicas del gobierno las dictaban en el Fondo Monetario Internacional. En el nombre de Orson, 5ª temporada.
Bloque final de En el nombre de Orson y volvemos al Canal América, que da realmente mucho material, para los programas de archivo, muchísimo material. Estuvo la periodista Soledad Largui defendiendo obviamente su postura ante varios temas de actualidad y se le escapó. Sí, vio la traicionó al inconsciente y finalmente transparentó y mostró que tiene puesta la camiseta amarilla. La escuchamos. Hay como toda una lectura política. Yo estoy volviendo a hablar ahora con personas que hablé exactamente en el momento en que íbamos al FMI. La estrategia del silencio de Cristina. ¿Y qué es lo que se sospecha de todo esto? Cristina hace un montón que no habla. ¿La escuchan a Cristina? No la escuchamos a Cristina, está tapadísima. Habla Cristina y le favorece al gobierno. No, pero Cristina no habla públicamente, pero habla mucho con sus aliados políticos. Cristina quiere llevarlo del FMI a que se trate en el Congreso. Desde el oficialismo dijeron, no vamos a someter esto al Congreso. Directo a terapia, Soledad Largui, después de este momento televisivo. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, nos siguen como En el nombre de Orson. Nosotros nos reencontramos la próxima semana desde FM Freeway para toda la red de medios del oeste. Chau, hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.